por acompañarnos. Gracias, Alberto, por estar por aquí. Conocí a Alberto Palacios hace 20 años porque junto con nuestro amigo común, José Juan Ortega, se había dado la inmensa tarea de compilar una obra enciclopédica llamada Manual de Diagnóstico para el Consultorio, una obra de referencia para médicos internistas que a la fecha sigue vigente en el fondo de terracota. Hace 10 años lanzamos la primera edición de Las Voces del Cuerpo y algunos años después la segunda edición, corregida y aumentada, que es la que circula en este momento y que es esta. Hoy, 10 años después, tengo la inmensa fortuna como editor de estar haciendo las primeras lecturas y preparando la edición de lo que será un nuevo libro de Alberto, y que sin su permiso ya estoy anunciando. Se trata... Perdón, no te quise ni consultar. Se trata de unas reflexiones sobre la pandemia que estamos viviendo, desde la aguda mirada de un médico honesto con sus pacientes y consigo mismo. Así que podrán comprender que espero con gran inquietud que llegue el año 2030 para ver qué obra de Alberto Palacios publicaremos. Y deseo de todo corazón que mientras llega ese libro de la década que viene, porque así nos hemos ido a un libro por década, publiquemos muchos otros en el interio. Las Voces del Cuerpo es un libro bien estructurado, mejor escrito e inteligente. Es el libro que todo editor quisiera tener en su fondo, así que me siento muy afortunado. Pero sobre todo es un libro de inmensa actualidad en este momento. Permítanme que lean unos párrafos de la cuarta de forros del libro. El autor busca responder a las preguntas que plantean quienes sufren enfermedades del cuerpo y del alma. En su concepción, el cuerpo físico y el cuerpo imaginario se confunden. De ahí la necesidad de hacerlos metáfora, revitalizarlos. En la consulta médica se revelan la historia y el drama de cada ser humano. En estas páginas se recopilan casos, soluciones y preocupaciones estéticas, morales y patológicas. Con un enfoque donde se mezclan la docencia, la investigación clínica y el trabajo diario con enfermos. Somos sujetos desde el dolor y la pérdida. Eso mismo nos hace hombres y mujeres deseantes, atenidos a la muerte para gozar la vida, en lo posible y en lo asequible. ¿Acaso nada más? Y yo añado, doy fe. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, querido. Esta tarde. Muy honrado. Es un honor y un placer estar de nuevo, aunque la distancia no nos permita abrazarnos y recordar muchos de los trayectos que hemos hecho juntos a lo largo de estas 2 décadas. Quiero decirles que aunque la presentación de mi querido amigo Antonio ha sido bastante incluyente, este es un libro entrañable, es un libro que, como él sabe, yo escribí a partir de mis pacientes, lo escribí prácticamente en medio de consultas y recapitulando eventos y casos que yo recreaba para darle cierta estructura al libro. Finalmente, en la medida en que lo fuimos armando juntos, Editorial Terracota y yo, fuimos compilando los diferentes capítulos para darle una cierta forma y una cierta coherencia temática. Pero es un libro de experiencias personales, de inquietudes personales. Es un libro que incluye varios capítulos sobre la pandemia de H1N1 que nos tocó hace 11 años,
Es un libro que habla de lo psicosomático, que habla de las diversas enfermedades que yo he tenido la fortuna de atender, muchas de ellas resolver, algunas quedarme corto, como sucede en los avatares de la vida de un médico, pero sobre todo es un libro entrañable porque habla de mis pacientes, de mis vicisitudes en el día con día de mis queridos pacientes. Y son ellos, antes que ningún otro, quienes me han enseñado y me han instruido para entender la enfermedad, el dolor y el sufrimiento humanos. Quiero relatarles un poco rápidamente cómo se fue dando este libro, como decía muy bien Antonio, de una primera edición que hicimos hace ya 10 años. Fuimos eslabonando una serie de capítulos, entre otras cosas, aspectos preventivos, aspectos que tienen que ver con los afectos. Hay capítulos que hablan particularmente de la depresión, del impacto que puede tener la enfermedad de Parkinson o la demencia vascular o senil en los seres humanos, que son catástrofes individuales, pero también se convierten en catástrofes grupales. Y por qué no decirlo, en catástrofes para el propio médico, en este caso su servidor, cuando se da cuenta que es poco lo que puede hacer para rescatar a un paciente que se va deteriorando gradualmente y que lo único que tenemos en la mano es la posibilidad de atenuar un poco su sufrimiento, que no es poca cosa. Cuando uno tiene la experiencia que afortunadamente yo he tenido con 40 años de ejercicio profesional, uno entiende que no siempre se puede ganar la batalla a la enfermedad. Usando esa analogía del Macario de Bruno Traven, hay veces que la muerte está en la cabecera del enfermo y uno tiene que aceptar la derrota con cierta gallardía y cierta templanza. Pero muchas veces, por fortuna, la muerte se coloca a los pies de la cama del enfermo y uno sabe que tiene la sartén por el mango y que finalmente puede lograr recuperar este enfermo, a veces no con la entereza que tenía antes de llegar a las puertas de una enfermedad crónica o asomarse a la muerte, pero sí se vuelve una travesía afortunada para ambos y los dos salimos airosos de ese embate. Esta ha sido un poco la trayectoria, sin extenderme mucho, en lo que construimos en las voces del cuerpo. Evidentemente se llama las voces del cuerpo porque habla del dolor, de la expresión somática y muchas veces psicosomática del sufrimiento humano. Yo creo que pocos seres humanos, pocos profesionales tenemos la fortuna de entender tan de cerca el dolor y las pérdidas como nosotros los médicos cuando trabajamos con enfermedades crónicas. No por ello quiero desmerecer a mis colegas que trabajan, y sobre todo en este momento, en las unidades de terapia intensiva, en las urgencias, atendiendo enfermos graves, agudos con COVID. Pero los que tenemos por razones profesionales y formativas la dicha, porque finalmente es eso, la dicha de trabajar con enfermos crónicos, entendemos muy particularmente cómo las enfermedades, cómo los padecimientos se van integrando a la vida y a la narrativa de cada persona y cómo nos enseñan, como si fuera un libro abierto, qué es lo que pasa con sus vidas, con sus afectos, con sus duelos y con sus expectativas. Quiero reiterarles y agradezco antes que nada a Antonio y a su maravilloso equipo de trabajo editorial, que esta ha sido una gran fortuna en mi vida,
poder expresar en una pantalla literaria lo que hago todos los días, lo que me enseñan mis pacientes, lo que me transmiten con su candor, con su necesidad, con su duelo, con su inquietud respecto de lo que pasa en sus cuerpos, y poder así recoger sus voces y transmitírselas a ustedes, recreándolas de manera literaria. Creo que, dicho lo anterior, le pediría a Antonio que retome la palabra y que tengamos quizás un diálogo un poquito más nutrido para ustedes. ¿Te parece bien, Antonio? Luchando con los artilugios técnicos, pero encantado. Alberto, Las Voces del Cuerpo fue fruto de una pandemia, bueno, fue resultado, ¿no? Fueron las reflexiones, también de una vida profesional, pero lo publicamos después de aquella pandemia de hace hoy 11 años. Es correcto. Nos volvemos a encontrar literariamente, por decirlo así, 11 años después, con una situación radicalmente diferente que nos ha rebasado por completo. ¿Qué similitudes, qué diferencias vería en nuestras voces del cuerpo de una pandemia a otra? Es una buena pregunta, Antonio. Mira, yo pienso que la pandemia de H1N1 nos tomó igualmente por sorpresa, pero hay una diferencia fundamental, y es que 11 años después estamos viviendo las muertes, los casos, la diseminación de los contagios en tiempo real, como no ocurrió hace 11 años. Como recordarás, hace 11 años tardamos varias semanas en discernir de dónde había venido el primer caso. Se hablaba de una infección en Perote, Veracruz, o en algún sitio en el norte del país. México fue uno de los países que se señalaron como originarios de aquella pandemia. Y con el paso del tiempo, sobre todo con la angustia de ver morir gente joven, porque aquellos que habían nacido después de 1962 no tenían inmunidad contra esa cepa particular de influenza, la H1N1, de modo que fueron los primeros en perder la vida, sobre todo gente joven, y eso nos produjo una muy, muy alarmante angustia a los médicos, porque además no sabíamos de qué magnitud estábamos enfrentando el problema. En aquel entonces, como muchos de nuestros lectores y la gente que nos acompaña hoy recordarán, aprendimos lo que se dio en llamar neumonía o infección respiratoria aguda grave, el ARDS de las siglas en inglés. Y aunque ya se había documentado previamente en una infección en Oriente, fue catastrófico ver que gente joven moría, embarazadas morían, parturientas morían, y eso nos asustó mucho hasta que un grupo de investigadores de Estados Unidos pudo definir rápidamente que se trataba de influenza. Eso calmó un poco los ánimos porque teníamos además medicamentos ya disponibles para contener la influenza, que eran el oseltamivir y sus derivados. De modo que facilitó las cosas. Simplemente bastó en unos meses de incluir esta cepa en la vacuna trivalente o cuatrivalente de la influenza, y pudimos en el curso de 8 o 10 meses frenar esa epidemia razonablemente. Ahora nos ocupa una situación mucho más grave en el sentido, uno, de que este virus, el SARS-CoV-2, es mucho más contagioso que la influenza, 3 veces más. Es un virus que ataca no solamente los pulmones,
sino el endotelio vascular, el recubrimiento de los pequeños capilares, y produce microangiopatía, trombosis, un daño muy severo en personas mayores, obesas, diabéticas e inmunosuprimidas. Tiene un impacto muy grave y muy rápido, y tiene una peculiaridad que es muy inquietante para cualquier médico y cualquier ser humano, que es que produce una falta de oxigenación silenciosa. Esto es, que cuando el paciente se da cuenta, tiene muy avanzado el compromiso pulmonar. Y eso lo hace particularmente grave y preocupante. Sin embargo, creo que nuestros recursos en la actualidad han sido razonablemente bien empleados. La idea de utilizar ventiladores, aunque podríamos cuestionarla, no es el momento ni el caso, pero para muchos pacientes fue la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo que estamos viviendo, volviendo a tu pregunta, pues es una pandemia en tiempo real que, por la interconectividad que hay en el mundo actualmente, nos ha causado particular angustia, particular ansiedad. Yo quiero de todos modos dejarles un mensaje muy positivo a quienes nos escuchan esta tarde. Las voces del cuerpo nos ayudan a entender cómo hacerle frente a las nuevas enfermedades, y esta no es la excepción. Esta es una enfermedad de la que en menos de 2 meses hemos aprendido mucho de cómo se comporta y mucho cómo mitigarla. Yo mismo en mi práctica diaria estoy atendiendo pacientes sin necesidad de hospitalizarlos, los estoy devolviendo a sus casas con un tratamiento agresivo, con oxígeno, pero están sobreviviendo. Finalmente, cuando tengamos la vacuna, que se anticipa que pueda ser en octubre, 3 o 4 laboratorios en este momento están peleando por esa primicia, seguramente abatiremos la segunda o tercera oleada de esta enfermedad con más tranquilidad. Por lo pronto, la idea de confinarnos a la manera de La peste de Albert Camus es lo prudente y lo necesario, porque eso hace que la infección no discurra rápidamente. ¿Cómo lo vivimos tú y yo esto desde el punto de vista literario? Bueno, lo que decías al principio cuando anticipaste el libro que me vas a hacer favor de publicarme en breve, todo lo breve que ya sabes ocurre en le nuestro estoy querido torciendo el sector. brazo, como pueden ver a mi amigo Antonio. Ahí decimos algunas Sí, cosas. Antonio y yo hemos pensado también un poco en el asunto cronológico de cómo empezó la pandemia, cómo se fue dando, e intercalada con algunos retazos de mi propia experiencia o mis propias inquietudes de ficción respecto a lo que esto puede ser. Entre otras cosas, una gran preocupación es ese comportamiento tan aberrante de la población, o de algunos sujetos, perdón, de la población mexicana que agredieron a enfermeras y a médicos. Algo, por supuesto, inaceptable desde cualquier punto de vista. Ahora bien, creo que hemos aprendido, Antonio, y esa sería la última consideración, hemos aprendido mucho de esta pandemia como seres humanos, de nuestro aislamiento, hemos aprendido a reflexionar, a estar solos, incluso a comunicarnos por esta vía virtual que da una nueva ventana al conocimiento y a la socialización. ok. Yo, Alberto, te quiero preguntar, volviendo al libro, de las voces del cuerpo, de las voces que emana el cuerpo, ¿hay una que te inquiete más que ninguna otra de manera importante? Bueno, sí, debo decirte que en particular me inquietan esas voces que en el libro están descritas como los casos que no
son fáciles de discernir. Me refiero particularmente a enfermedades psicosomáticas, a enfermedades raras, que hoy se usa mucho el término, que no son fáciles de desarmar, de discernir en una primera instancia. A pesar de la experiencia, a pesar de haber leído y estudiado mucho, pues hay evidentemente ciertos síndromes que de momento parecen desarticulados, que parecen no tener lugar y que me hicieron, entre otras cosas, estudiar psicoterapia hace ya 3 lustros. Estos síndromes básicamente son síndromes que conjugan aspectos emocionales, afectivos, junto con aspectos del cuerpo. Es decir, son voces mixtas, podríamos decir, usando tu analogía de hace un momento. Voces que emanan del sufrimiento, de no entender lo que le pasa a un ser humano, que se pueden expresar en el cuerpo como dolores sin una correlación anatómica y que sin embargo causan mucho sufrimiento y mucha angustia. Estos padecimientos en general que se dieron en su momento en llamar psicosomáticos, no todos son estrictamente psicosomáticos, pero digamos que es un término que engloba bastante bien lo que puede afectar la mente y el cuerpo. A mí me hicieron estudiar psicoterapia porque me sentía cojo cuando veía estos pacientes, en el sentido de que los escuchaba, pero trataba de corretear las voces de su cuerpo sin entender del todo la expresión emocional de su angustia. Una vez que estudié con cierta profundidad los aspectos emocionales de la vida de los seres humanos desde una perspectiva más bien psicoanalítica, pude traer esto a mi práctica cotidiana y creo, sin ánimo de alabarme y sin falsa modestia, que escucho mejor hoy a mis pacientes de lo que le hacía hace 3 décadas. Y puedo entender con más claridad y sobre todo con menos impetuosidad ese dolor psicosomático de mis enfermos. Ok. Alberto, ¿crees que, citando un libro que en tu nuevo libro yo sé que has tenido bastante presente, como en Elogio de la ceguera de Saramago, ¿crees que de repente vamos a abrir las puertas y vamos a regresar al mundo que había el 10 de marzo? ¿O crees que las secuelas, no solo emocionales, sino de la vida diaria, bueno, pero sobre todo las emocionales, nos van a o nos están permeando de tal manera que va a haber un antes y un después? Yo coincidiría contigo en esa última afirmación. Mira, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago es un libro, como citas, muy emblemático porque habla de este confinamiento que se decide para evitar que la gente se siga enfermando, se siga perdiendo la vista, como recordarás. Es un libro extraordinario porque además pone a prueba una serie de elementos, incluyendo la famosa dictadura de Salazar en Portugal, y él hace un paralelismo con esto. Sin quererlo llevar a ese extremo, no estamos viviendo en un totalitarismo, pero sí estamos viviendo en una situación que nos obliga a abrir los ojos de otra manera. Ojalá que de alguna manera esta pandemia nos lleve a abrir los ojos en otro sentido, a entendernos más como especie, a cuidar más nuestro entorno y a reconocer más que lo afectivo tiene un valor superior a lo mercantil. Y me refiero a lo mercantil en sentido amplio, todo lo que
entraña los contratos sociales, los contratos económicos, los contratos de carácter y de deuda. Yo sí pienso que va a haber un nuevo después. No me atrevo a llamarle una nueva normalidad porque creo que vamos a vivir en una situación anormalmente nueva. Los seres humanos vamos a estar espantados por algún tiempo, muy sumergidos en la amenaza o la posibilidad de una segunda oleada. Creo que esto en el mundo contemporáneo, que es muy diferente de lo que ocurrió en 1918 o en la Edad Media, nos está enseñando a enfrentar el dolor y la muerte en una dimensión muy, muy cercana, muy global, de la cual no teníamos registro en la historia. Sí, el término global y la sensación de que formamos bueno, no en el fondo, en la realidad, una sociedad multicultural, pero que todos de alguna manera, todos los países hemos pasado, o estamos pasando por esta situación tan grave. Hoy estaba oyendo a un gran futbolista brasileño explicar desde Brasil, un hombre bien estructurado, explicar cómo se estaba sufriendo tanto en Brasil, cómo los políticos no estaban ayudando. Y creo que esa también es una voz de todos los ciudadanos. Tú estás muy familiarizado con lo que pasa en España, en Cataluña. Oyes lo que dicen por allá, los comentarios que tenemos en México. Podrías decir, bueno, los ciudadanos de todos los países, por supuesto que estamos prácticamente quejándonos de lo mismo, de la comunicación, de que en medio de esta pandemia estamos dentro de o sea, en medio de esta crisis de salud, vemos cómo nuestros políticos siguen jugando con las encuestas y pensando en el poder como un juego de encuesta y mediático y tal, ¿no? Ojalá eso también sea una gran reflexión que como ciudadanos podamos hacer. Qué buen punto, Antonio. Coincido plenamente. Creo que nos tiene que enseñar esto a retomar un poco de un poder democrático que cedimos a nuestros tlatoanis y a nuestras autoridades por muchas, muchas décadas y tenemos que convertirnos en una masa crítica y entender y buscar nuevos mecanismos de confrontar el poder y la concentración de poder sobre todo. Porque lo que nos ha dejado ver esta pandemia es que desde China hasta Sudáfrica, pasando por México y Filipinas, el uso y el mal uso de la información ha sido muy deleterio para la población en general. Nos sentimos defraudados, desconfiados y que no nos han ayudado a entender este fenómeno con la certidumbre que necesita un ser humano con sus miedos y con sus infortunios. Y sobre todo, como tú y yo hemos comentado, esta enfermedad ha demostrado que la desigualdad en el mundo es brutal y que le sigue dando con mucha más fuerza y con mucha más mortalidad a la gente de escasos recursos que a quienes los tienen. Sí. Oye, me gustaría, tenemos una audiencia muy nutrida. Muchas felicidades, querido Alberto. Tienes, bueno, yo creo que es récord de todo un mes de presentaciones o casi. Me gustaría que quienes nos están escuchando y a quienes de repente vemos ocasionalmente pudieran dialogar también contigo. Yo quiero terminar con algo quizás un poco personal, pero no sabes qué gusto me da que Pax, que está ahora en el entorno de Terracota, que tu padre haya publicado hace 40 años
un libro y que tú recuerdes vivamente eso. Me da mucho gusto. Así es, así es. Él, yo te puedo compartir y a todos quienes nos escuchan en este momento que cuando mi padre, que era psiquiatra y psicoanalista, publicó su libro en Pax, regresó, o por lo menos así yo lo recuerdo, regresó a casa con la misma ingenuidad infantil que yo tengo ahora cuando hablas de mi próximo libro, diciendo, ya va a salir, y es una editorial nueva, es una editorial que lo va a diseminar, porque él tenía siempre ese temor de que sus libros no se leyeran lo suficiente. Y fue para él, como te lo comenté, un libro muy entrañable, y yo, siguiendo un poco ese derrotero accidental, me siento muy, muy orgulloso y muy halagado porque me hayas aceptado en este nuevo reto que nos une. Por supuesto. Y en el de la próxima década, como decía antes, bueno, también. Eso con seguridad. En la tranquilidad, pandemia no se irán, pero tú y yo seguiremos trabajando. Claro que sí, por supuesto. Bueno, Monse, yo creo que hay algunas preguntas entre el público que sería importante oírlas. Sí, ya tengo algunas. De todas formas, ya abrí el chat para que todos los que quieran escribir por ahí. Y bueno, el primero es de Héctor Angulo. Dice, Alberto, buenas tardes. Se dice que este tipo de virus llegará a una segunda fase y se juntará con el H1N1. ¿Qué recomendación nos puedes dar para los que gracias a Dios tuvimos el COVID y logramos salir adelante? Bueno, Héctor, un saludo personal antes. Siempre es un gusto saber de ti. Todavía no se sabe con certeza qué tan prolongada y qué tan consistente va a ser la inmunidad contra COVID. Por lo pronto, aquellos casos que se dijeron que recaían de nuevo parecen no haber sido tan claros y creemos que la inmunidad puede ser tanto más consistente y prolongada que la de influenza. Sí se van a juntar ambas, pero si contamos con una vacuna para COVID y desde luego la vacuna anual para influenza, lo lógico es que quienes se hayan enfermado en esta primera oleada deban vacunarse para tener un refuerzo de anticuerpos llegado el momento en que se cuente con la vacuna. Así que hay que considerar que en el invierno próximo, me refiero al hemisferio norte, claro, tengamos las dos vacunas disponibles. Ojalá que así sea. Gracias, Alberto. Tenemos, bueno, Atocha Eliseo dice, gracias Antonio y Alberto por organizar esta charla. Excelente charla, felicidades. Y hay una que dice, de las voces del cuerpo, ¿cuál es a la que más le tenemos que poner atención? Sobre todo a la voz de nuestros dolores emocionales. Cuando algo en nuestro cuerpo nos dice que estamos sufriendo, que no somos nosotros, que estamos perdiendo la integridad, esa es una voz, casi un grito que hay que escuchar. Porque uno podría decir la fiebre, el dolor de barriga, un nervio atrapado. No, créanme que lo más importante es el dolor afectivo, el dolor que afecta a la integridad personal, y esa es la que hay que atender oportunamente. Gracias, Alberto. Te preguntan, ¿qué recomiendas a pacientes con condiciones crónicas cuando el cuerpo dice quiero que me abracen y no puedo ver ni a mis amigos? Es una linda pregunta. Yo les recomiendo abrazarse a las distancias, hacerse esto, quererse, buscar la manera de reencontrarse emocionalmente, aunque sea a través de esta pantalla. Es importante no perder el contacto, no se aíslen, no se sientan desamparados, no permitan que llegue ese momento. Háganse querer, aunque sea a través de la pantalla. Desde luego que nos hace falta el tacto, pero la ternura se puede transmitir también a través de las imágenes y eso, créanme que es un
sosiego para la gente que está sufriendo y está sola en casa. Gracias, Alberto. Creo que también ayuda mucho a hacer este tipo de ejercicios, de escuchar a los expertos, porque a veces uno escucha noticias y de verdad que ya lo que quieres es apagarla de inmediato. Cierto, sí, sí. Por lo menos nosotros somos más humanos. Las noticias buscan la alarma, buscan el impacto periodístico. Nosotros lo que buscamos es lo contrario, calmar a nuestra audiencia, hacerles sentir que estamos ahí, que no nos vamos a morir, que vamos a seguir luchando, que vamos a enfrentar esta y todas las pandemias que vengan con entereza y con seguridad. Muchas gracias, Alberto. Bueno, hablando de eso, hay una pregunta muy interesante. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿este virus que será controlado y tendremos por un tiempo, puede ser punta de lanza de nuevos virus? ¿O cómo se visualiza el futuro de la humanidad? Miren, yo creo que este virus, atendiendo a lo que platicábamos hace unos minutos con Antonio, es no punta de lanza, yo diría, pero algo que sí nos está enseñando que hemos destrozado nuestro medio ambiente, que hemos mancillado a las especies que debíamos haber cuidado y que si estamos viviendo en ciudades aglomeradas, con contaminación ambiental y terrestre, es importante que rectifiquemos a tiempo y que nos demos cuenta que este virus, como todos los virus, como todos los parásitos y todas las pestes de la historia, son el resultado de errores humanos. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la peste bubónica de la Edad Media, fue el resultado de llevarla en los ejércitos de un país a otro. La Segunda Guerra Mundial provocó una situación de desastre ecológico y desastre industrial que trajo el virus de influenza y lo diseminó por toda Europa. Y esto no es diferente. El COVID es resultado de que hemos descuidado nuestro ambiente, que hemos creado ciudades megalópolis donde no circula el aire, donde no está limpio ni el suelo, ni las paredes, ni los rincones, y donde es mucho más fácil que se diseminen los virus. A la pregunta concreta de si vamos a tener más virus, si no rectificamos el camino como especie, como humanidad, desde luego que sí, y podrán ser más o menos agresivos. Esto es una lección básica que debemos aprender. Y creo que es una reflexión como que tenemos que hacer todos porque a veces se dice, solo los chinos o solo alguien, ¿no? Y realmente somos todos con el día a día, ¿no? Y otra cosa que decíamos hace un momento, Monse, es que tenemos que cambiar las desigualdades, tenemos que romper este círculo de injusticia que ha prevalecido en la humanidad por tantos siglos y que está haciendo que la gente más menesterosa sufra más y se muera más pronto. Eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra actitud frente a la naturaleza y frente a nosotros mismos como especie. Sí, muchas gracias, Alberto. Preguntan si en el libro se toca el tema de la artritis reumatoide. Sí, sí hay por lo menos un par de capítulos donde se habla de eso. Se habla de lupus, de esclerosis múltiple, de tiroiditis, de vitiligo y creo que de espondilitis también, que son las enfermedades autoinmunes de las cuales con las cuales yo trabajo todos los días. Sí, son temas que de una o de otra manera están presentes en el libro, sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Pilar. ¿Cómo nos espera una distopía? ¿Crees que seamos capaces de acostumbrarnos los que ya tenemos muchos años? Bueno, Pilar, las distopias por definición son situaciones catastróficas, apocalípticas, son más del orden literario que del orden real. Incluso en el nuevo libro tengo yo un capítulo así que se llama Distopia, donde hablo de una situación donde se ha perdido la humanidad, se ha destruido la tierra,
las condiciones ambientales son de catástrofe y la gente vive con el canibalismo. Pero la distopia no nos espera a continuación. Lo que nos espera es un cambio en la manera de comportarnos frente a nosotros y frente a la naturaleza. La distopia sería, por ejemplo, la catástrofe nuclear o de veras la muerte de toda la humanidad por una infección. Es un tema literario muy extravagante y socorrido porque evidentemente todos le tenemos miedo a la muerte y una visión apocalíptica siempre tiene un atractivo editorial y de pensamiento, pero no es lo que nos espera. Lo que nos espera es una situación donde vamos a tener que ser más cuidadosos con nuestra salud. Probablemente esto que esperamos de ir a restaurantes, dejar espacios, no excedernos en ir a lugares públicos demasiado concurridos, va a ser un cambio, desde luego, y va a ser un cambio importante para que reflexionemos qué vamos a hacer con nuestras ciudades, cómo vamos a cuidar la basura, cómo vamos a repoblar los bosques que hemos quemado y avasallado por tantas décadas, cómo vamos a cambiar el uso de combustibles fósiles por combustibles ecológicamente renovables, en fin, este tipo de pensamientos. No nos espera una distopia, nos espera un cambio y tenemos que ser todos partícipes activos de él. Gracias, Alberto. Tenemos, sí, más, bueno, saludos desde El Paso, Texas. Consuelo dice, gracias por ser mi médico por más de 30 años y pregunta, ¿cómo considera usted amor sin contacto? Amor sin contacto muy difícil, evidentemente, pero en este momento tenemos que facultarlo y privilegiarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no es indispensable, sí muy necesario, pero no es indispensable ser un buen compañero, un buen amigo, un buen amante, aunque no nos podamos tocar por algún tiempo. Acuérdense que en el romanticismo, en el siglo XIX, la gente mantenía comunicaciones a distancias porque los viajes, por ejemplo, de Inglaterra a Australia o de Francia a sus colonias en el sudeste asiático implicaban distancias de 2 o 3 años entre las personas y mucho se escribió en ese tiempo de los romances que se mantenían a lo largo de muchos meses entre personas que se esperaban. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una época donde la inmediatez parece ser lo necesario y lo obligado. Y créanme que no, es el tiempo de empezar a escribir, a reflexionar, a saberse querer a pesar de no verse en algunos días o en algunas semanas. Creo que tenemos que retomar, si me lo permiten, ese espíritu romántico de sabernos querer, sabernos transmitir ternura, compañerismo, amistad, sin necesidad de reiterarlo con un WhatsApp o con una selfie. Muchas gracias. Y en esta línea preguntan, querido doctor Palacios, ¿cree usted que el ser humano realmente pueda alcanzar a lograr ese cambio que tanto necesita el mundo? ¿Usted tiene fe en la humanidad? Yo tengo fe en la gente que yo conozco y que es una humanidad muy cercana, que son mis pacientes, mis amigos, mis colegas. Yo tengo fe en la gente que he conocido y creo que si ese mensaje lo transmitimos en círculos concéntricos y podemos transmitir esta misma fe, lo más importante es no claudicar. Si me preguntan en abstracto si tengo fe en la humanidad, hombre, yo no tengo fe en Trump, ni en Bolsonaro, ni en personajes así, mucho menos en Putin, pero sí creo, como decíamos hace unos minutos con Antonio, que si la gente, el ciudadano de a pie, se manifiesta y está dispuesto a hacer un cambio, ese cambio va a hacer eco donde tiene que hacer eco. Y en ese sentido tengo mucha fe y soy muy optimista. Da gusto escuchar eso, mucho gusto, de verdad. Dice José, doctor, ¿cree usted que la práctica budista
o de la meditación ayuda a escuchar esas voces del cuerpo? Absolutamente. Yo tengo un gran respeto por el budismo zen y creo que es una de las grandes filosofías que ha legado la historia y que es algo que ayuda mucho a reflexionar, a tranquilizar el cuerpo y el alma y que genera esta quietud, esta tranquilidad interna que ayuda a los seres humanos. Desde luego que sí. Muchas gracias. Preguntan también, ¿cómo lograr desde la academia, desde la sociedad, esa nueva forma de ver la salud y la enfermedad? Bueno, creo que es una buena pregunta. Creo que los médicos, los que damos clases de una manera o de otra, sea en los pasillos de los hospitales o en las aulas, tenemos que empezar a convocar en nuestros alumnos, residentes, estudiantes de maestría y doctorado, una visión mucho más humanista del quehacer médico. Si lo logramos, vamos a tener una generación de médicos mucho más capaces, mucho mejor orientados y mucho más inclinados a ayudar a sus semejantes y hacer el cambio del que estamos hablando. Creo que fue muy desafortunada la intervención del presidente hace algunas semanas en que habló de la actitud comercial y mercantil de los médicos. Eso fue realmente un insulto porque si bien se ha visto y hay gente que a veces se excede en sus cobros, sí hay patitos negros entre nosotros, pero también hay un enorme acervo de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud en general, que hacen su trabajo sin esperar recompensas económicas y se juegan la vida, sobre todo en este momento, y no merecen ese tipo de diatribas. Sí, exacto. Muchas gracias. Pregunta Víctor, doctor, ¿tendrá alguna recomendación de cuidados para el COVID aparte de las que nos recomienda la Secretaría de Salud? Pues yo quisiera dárselas, pero lo cierto es que el uso de zinc, vitamina D y todas estas chucherías que se han venido diciendo en los medios sociales y en otros sitios, la verdad es que no han dado resultado. Lo mejor, créanme, es una buena alimentación, ejercicio y aseo, higiene y distancia. Créanme que eso es lo que mejor resultado ha dado. Yo no recomendaría ningún medicamento per se. Ok, muchas gracias. Pregunta, ¿cree usted, doctor, que la especie humana podrá cambiar su forma de vida con respecto a la Tierra sin disminuir drásticamente el número de habitantes? Me preocupa pensar que la única forma que tenemos de vivir es muriendo a gran escala. Qué triste oír eso, pero yo sí creo que podemos cambiar eso. Creo que incluso la tasa de natalidad tiene que cambiar en los países pobres. Creo que nos tenemos que educar, sobre todo para cambiar estas megalópolis, estas ciudades enormes donde estamos viviendo como ratas bajo un cielo gris y con ríos contaminados. Creo que eso tiene que cambiar. Creo que es difícil, no lo niego. Creo que un proyecto de vida nuevo nos obliga a todos a participar. Quiero decirles así de manera muy sencillita, cambiemos hasta la manera como limpiamos nuestras aceras. Salgamos a limpiar la acera del vecino si el vecino está enfermo, no puede. Salgamos a cuidar las plantas del vecino de enfrente si el vecino se ha olvidado de regarlas. Ese tipo de pequeños cambios en nuestra vida cotidiana tienen que hacer una sociedad distinta. Piensen, por ejemplo, en países como Escandinavia, países como Corea o Japón, que han aprendido a convivir unos con otros. Y no me digan que en Corea y en Japón no hay grandes ciudades y aglomeraciones. La gente ha aprendido a saludarse con una caravana desde hace muchos miles de años, cientos por lo menos, y han aprendido a cuidar las cosas de los demás como si fueran suyas. Eso es lo que tenemos que aprender por lo pronto los mexicanos y los latinoamericanos.
que el vecino de enfrente también es parte de nuestra vida. Y si su acera está limpia, nos ayuda a conservar limpia la nuestra. Si sus plantas están floreciendo, también nos ayuda a que nuestras plantas se vean mejor. Y lo mismo para actos de solidaridad en todos los sentidos. Comprarle la comida al vecino de al lado que cayó enfermo, ayudar a la señora a cruzar la calle, aprender a cuidar a nuestros médicos y enfermeras porque son los que nos están salvando. Todos estos actos primarios de fe, de esperanza, de caridad, usando una analogía muy católica, tenemos que cumplirlos, si no, no vamos a cambiar nunca el mundo. Sí, hay que cambiar desde uno mismo y también compartiendo a los demás, ¿no? Por supuesto, porque el vecino de enfrente es también mi especie, es también mi vecino, es alguien que puede devolverme a mí en generosidad si soy generoso con él. Yo le escribí hace unos días que la mayor lacra de nuestra especie en este momento de la vida es la desigualdad y el individualismo. Y si no cambiamos eso, verdaderamente vamos a fracasar como especie. Sí, totalmente. Tenemos una pregunta que se me hace como un poco triste, pero no sé cómo la vea usted. Dice, ¿la soledad de estar entubado colabora a las disfunciones? ¿Cómo ser fuerte ante esto? Es muy buena pregunta. Miren ustedes, y me voy a atrever aquí a decir algo a título personal. Yo creo que hemos cometido un error siguiendo a pie juntillas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud en el tratamiento de los enfermos graves con COVID. No a todos se les debe intubar, se pueden usar mascarillas, se pueden usar aparatos de presión positiva intermitente sin necesidad de sucumbirlos a una situación completamente pasiva con un tubo. Creo que tenemos que reformular después de esta experiencia cómo vamos a tratar las neumonitis, el daño renal, el daño hepático, el daño cardíaco en pacientes con COVID. Y sí, lamentablemente, cuando un enfermo se intuba, se convierte en parte de una máquina y ya no tiene voluntad ni posibilidad de responder por sí mismo. Entonces, idealmente tendremos que reconsiderar si a todo enfermo que llega a una hipoxemia, que llega a una falta de oxígeno grave, hay que intubarlo. Yo me opongo a esa medida sin ser intensivista. Desde luego, creo que los criterios que se han utilizado en las unidades de terapia intensiva de todo el mundo han sido absolutamente claros y absolutamente necesarios, pero creo que tenemos que reconsiderar toda nuestra estrategia médica, no solo en casos agudos y graves, cómo ayudar, potenciar, favorecer para que el enfermo nos ayude a ayudarlo y no dejarlo como un ente pasivo que va a escuchar y seguir nuestras instrucciones nada más. La participación, el empoderamiento de los enfermos es vital en la medicina contemporánea y tenemos que privilegiarlo. En este orden también nos preguntan, ¿cómo afrontar la culpa por contagiar a alguien sin enfermar emocionalmente? Bueno, no se trata de hepatitis C, se trata de algo inevitable y hay que entender que si contagiamos a alguien por descuido o porque simplemente no sabíamos que éramos portadores del virus, es un accidente y hay que vivirlo como un accidente y aceptar la responsabilidad y hacernos responsables de eso, pero no sentirlo como que le estamos tirando un veneno. No es así. Todos nos vamos a contagiar más tarde o más temprano, sea por la vacuna, que va a ser un virus activo y nos va a generar anticuerpos, o sea por contacto con otras personas. Entonces no hay por qué vivirlo con culpa, no es un acto deliberado de maldad, es un accidente. Y en ese sentido, sí hacernos responsables, sí asumir
en alguna medida la posición de haber sido vector o contagiador, pero no caer en esta cosa dramática de la culpa, porque eso tampoco ayuda. Muchas gracias. Preguntan también, querido doctor, ¿qué opina del regreso de actividades el 1 de junio? ¿Será por la economía o, como lo dicen algunos médicos de trinchera, que requiere más, como 2 meses más por lo menos? Yo no soy un experto en epidemiología, pero me parece prematuro. Me parece que estamos viviendo una escalada de contagios en esta última semana muy rápida, del orden de 3.500 contagios en promedio por día, y eso no hace ver el panorama tan optimista. Entiendo que la economía necesita un repunte, entiendo que mucha gente está cansada de estar encerrada y que tiene pues necesidad y quisiera por lo menos ver su patrimonio recuperado en las ventas formales o informales, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que ha ocurrido en otros países es que cuando se relajaron las medidas de confinamiento, repuntó la infección, aumentaron los casos. Entonces, evidentemente eso va a pasar a partir del lunes. Creo que entiendo que haya una prioridad económica o socioeconómica en México para tratar de activar la economía, sí, considerando que es un país con un gran porcentaje de economía informal, pero esperemos que esto no agrave la situación, porque yo sí creo que es prematuro y sí creo que van a aumentar exponencialmente los casos a partir del lunes próximo. Sí, también creo que hay que cuidarnos mucho, ¿no? Entre nosotros, aunque el gobierno tenga sus medidas, también queda mucho en nosotros tener cuidado. Claro, claro, Monse, y que no salgamos como si se hubieran acabado las vacaciones, que salgamos cubiertos, protegidos y por pocas horas lo mínimo indispensable para hacer nuestros trabajos o cumplir con las obligaciones esenciales. Yo creo que no están dadas las condiciones para salir a la calle todavía. Muchas gracias, doctor. Bueno, le mandan muchos saludos. Dice que sin duda es un privilegio contar con seres humanos profesionales, éticos, comprometidos y entregados como usted. Muchas gracias. Nos saludan desde Perú. Lo felicitan mucho. Siempre se aprende mucho al escucharlo. Y creo que con eso no tenemos ninguna otra pregunta. De todas formas, yo le comparto todos estos comentarios porque son muchos. Se los hago llegar. Y pues Muchas gracias. si nadie tiene ninguna otra pregunta, podemos ir cerrando esta gran conversación que yo agradezco mucho porque aunque estemos pues lejos, nos hace sentir cercanos, cómodos y pues escuchados también porque escuchamos las noticias, pero no, ¿a quién le replicamos, no? Claro, claro. Yo les agradezco a ustedes, Monse, por coordinar tan gentil y dulcemente esta plática. Antonio, mi cariño, mi gratitud siempre, y a Editorial Terracota y Pax por ser la casa que me abrió las puertas. Muchas gracias. Muy honrado, Alberto, gracias. Muchas gracias y les voy a dejar el link por si alguien quiere conseguir el libro, también está en digital. Monse, entre la audiencia tenemos grandes amigos que nos están pidiendo que si nos puedes abrir el video Claro. para saludar a Alberto. Y sí, ¿Quién? querida Sí, Tocha, yo creo que ya tienes el video abierto. Hola. Pero no tienes el sonido, no te oímos. A ver. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Siempre es un encanto escucharte y pues a cuidarnos todos y no dejes, por favor, de seguir escribiendo tus notas científicas literarias, que es como yo las veo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Atocha. Un beso cariñoso. ¿Hay alguien más por ahí que quiera hacer algún comentario en vivo? Igone, a ver. Querido Alberto, hemos hablado, yo tengo la sensación que fui el culpable, hemos hablado mucho de la pandemia, poco del libro, pero bueno, es el tema que nos preocupa sobremanera, que no entendemos, que necesitamos respuestas, que mejor que poder hacértelas a ti. Es como nuestro monotema de todos los días, todo el tiempo, ¿no? Inevitablemente. Pero Pero vamos, hablamos del libro y sí, yo quisiera retomarlo, Antonio, insistir a mis amigos, lectores, a quienes nos escuchan hoy, que lo lean, que es un libro que sigue siendo vigente, sí, sobre todo en temas que a todos nos atañen, enfermedades mentales, enfermedades físicas, enfermedades emocionales, y que estoy seguro que les va, quienes no lo conozcan, les va a servir de espejo en algunos capítulos, les va a ayudar a entenderse y a entender las enfermedades. Y no solo eso, sino tú y yo hicimos un buen trabajo y desde luego tu equipo editorial en dejar algunos vínculos en casi todos los capítulos para actualizar esa información. Bueno, ha perdido cierta vigencia, pero es todavía del siglo XXI, digamos, de la última década, y puede ayudar a mucha gente a encontrar respuestas a sus inquietudes en relación a diferentes enfermedades y diferentes padecimientos. Y hago la distinción porque no es lo mismo una enfermedad que nosológicamente existe con sus puntos y comas que un padecimiento que es lo que sufre un ser humano, lo que sufre una persona cuando se siente mal, cuando se siente desgraciada y enferma. Y creo que en nuestro libro, Antonio, esto lo hacemos muy patente. Hemos podido transmitir en el libro, en las páginas del libro, la noción de que si uno entiende su enfermedad, puede hacer mucho por sanar. así es, así es. Creo que hay otras preguntas, Monse. Más bien son Sí. como felicitaciones. Lupita Urrutia felicita, siempre será un gusto conocerte. Gracias por ser tan compartido en tu saber y en tu ser. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Les mando ese abrazo con ternura y gratitud del que hablábamos. No puede ser físico, pero ya será en su momento. Ya nos abrazaremos, querido Antonio, cuando Claro que nos sí. permita la malsana distancia. Y también le daré un beso a Monse, que se lo tiene bien ganado. Pero por supuesto. Oye, solo decirte, nos están acompañando desde Perú, por ahí había visto desde Buenos Aires, desde Mallorca también, y se los agradecemos especialmente porque allí ya son la 1 de la mañana, más o menos. Es gente desvelada, sin duda, pero bueno, de todas maneras es un esfuerzo, así que muchas gracias también. Bueno, por ahí veía de otros lados. Bueno, qué bueno que podemos platicar. La tarde de viernes se hizo muy interesante con esta plática y ojalá, claro que sí, nos podamos dar pronto un gran abrazo que nos debemos de hace ya algún tiempo. Y festejar todo esto, querido Antonio. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Un saludo cariñoso a todos, un agradecimiento a todos los que se conectaron, a todos los que aprovecharon esta tarde de viernes para escucharnos y para entender un poquito más el dolor, la voz y los gritos del cuerpo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos.